Santo eres tu Señor, gloria, gloria yo te doy a ti. Santo, santo. Hola. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa número 8 del Taller del Maestro. Qué lindo estar nuevamente frente a ustedes, poder compartir este mensaje que hoy les quiere dar, este mensaje que hemos evaluado para que llegue a sus corazones y sea de transformación para sus vidas. Así es. ¿Algo que agregar? ¿Algún saludito? ¿Algo? No, que feliz de tener un día más de vida, de que el Señor nos regaló un hermoso día, bendecido. Amén. Bueno, tenemos un tema muy bueno, muy grande, un tema tremendo, como dice mi esposa, siempre, todo es tremendo para vos, sí, todo es tremendo. Los temas de Dios son realmente tremendos porque nos enseñan siempre algo que es parte de la transformación para nuestras vidas. El tema de hoy... ¿Cómo es? El tema de hoy es el arrepentimiento y el remordimiento. Una diferencia que muchas veces se ha llegado a confundir, pero que hoy vamos a evaluar, vamos a verlo desde el aspecto donde Dios lo ve, cómo lo ve, y qué vendría a ser realmente un arrepentimiento y un remordimiento. Así que pasamos directamente a este breve estudio, a esta breve... como un pequeño devocional mensaje vayan... que Dios le quiere dejar, ¿sí? Entonces vamos a buscar primero, hemos buscado, mejor dicho, pero vamos a ver qué es el arrepentimiento, ¿sí? Y el arrepentimiento, buscado en un diccionario común, bíblico, bíblico, y comparado con el diccionario común, hay una diferencia de explicación más que nada. Básicamente se relaciona, pero hay una explicación más profunda. Y según el diccionario, dice lo siguiente, que el arrepentimiento es un sentimiento de una persona por haber hecho alguna cosa que no era buena o conveniente y se aparta para ya no regresar a lo mismo. Y quien conscientemente decide hacer lo necesario para reparar su falta. El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. Ese es en el diccionario bíblico. El diccionario bíblico, ¿sí? Uh-huh. Está bien profundizado, está bien explicado, porque el arrepentimiento es eso. Que si una persona, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Sí, muchas veces nos ha pasado de arrepentirnos. Todos los días nos arrepentimos de haber dicho o haber realizado alguna cosa que realmente decimos, ay, metí la pata. Sin pensar, generalmente haces eso cuando accionás sin pensar y después, ay, ¿qué hice? Sí, la embarramos, como dirían un amigo. Y es tremendo, pero el arrepentimiento es algo común, no es algo que nos tiene que asustar. Porque el verdadero pecado estaría dentro de la diferencia, o lo contrario, el arrepentimiento, que es el remordimiento. Ah, ¿hay diferencia? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a arrancar de la base. Uh-huh. El arrepentimiento y el remordimiento van como enlazados en cierta manera. Uh-huh. Porque una persona, antes de tener un arrepentimiento genuino, tiene un remordimiento, claro, que lo lleva al arrepentimiento, ¿sí? Es lo que yo digo, ¿qué hice? Claro. Ese es como un remordimiento. ¿Qué hice? Ay, entonces ¿qué hice? Evalúo. Si yo me quedo simplemente en que, bueno, lo voy a dejar así, lo dejamos, lo tapo, como el gato tapa el popó. O diría mi amigo Walter, diría, lo dejamos barnizadito, sí, lo dejamos así, como que no pasó nada, lo barnizamos para que quede ahí como escondidito y no digo nada. Ese es el remordimiento. Ahora vamos a ver la definición más explicativa. Pero dando una, digamos, figurándolo a esto, sería así. Yo hice una mala acción, cometí algo, ay no, bueno, mejor me hago como que miro para otro lado y sigo normal. Después lo vuelvo a hacer peor en otro lado o con otra persona y nunca hay un arrepentimiento. Claro, porque el arrepentimiento es el paso después del remordimiento, ¿sí? Y esa es la diferencia, que algunas personas prefieren quedarse con el remordimiento y seguir una vida como que nada, y otras con el arrepentimiento, que es lo genuino que Dios quiere infundir en nosotros para que nos traiga una paz verdadera. El arrepentimiento. Y es ahí donde Dios continúa obrando en la persona.
Entonces, para ver la definición justamente de lo que sería el remordimiento, según lo que hemos buscado también en el diccionario bíblico, dice que el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo malo que ha hecho y que la intranquiliza. Claro, que es por ahí, no le deja dormir tranquilo. Claro, sí, pero más de ahí quedó ahí. Por más que no pueda dormir tranquilo, la persona se va y dice, bueno. Y hay muchas personas que lamentablemente se acostumbran a ese tipo de remordimiento. ¿Sí? ¿Sabes qué? Creo que cuando tienen ese remordimiento es cuando se produce el estrés en la persona generalmente, ¿no? Claro, eso genera estrés, eso sí genera estrés. Sí. Que aunque uno diga, bueno, no pasa nada, yo lo voy a dejar así, eso quedó conservadito, guardadito ahí dentro suyo. Sin que uno se dé cuenta a veces. Dentro A suyo. veces no te das cuenta. Ahora, ¿dónde queda guardadito? Eso queda dentro del alma de la persona, ¿sí? Y es el ¿Cómo es espíritu. el tema entonces? Y el espíritu, ahí voy a esa parte justo, mirá. Mirá, sí, bueno. El remordimiento, tanto el remordimiento como el arrepentimiento es lo que queda guardado dentro de nuestra alma y nos afecta al espíritu, adentro del espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre es espíritu, tiene un alma y ¿Dónde vive vivimos? dentro de un cuerpo. Es este envase. Y vamos a hacer una figuración de esto. Vamos a hacer una figuración. Mira, traje algo. Una demostración para el público. Vamos a suponer, ahora voy a necesitar tu ayuda después. Sí, Ahora te digo, vamos a suponer que este es el cuerpo de una persona, cualquier persona. Vamos a suponer que es su cuerpo o el cuerpo de una persona, ¿sí? Así, este es el envase que tenemos nosotros. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos, ahora les voy a mostrar, nacemos con una manchita. Vamos a suponer que esto, oscurito, representa lo malo que ya todo ser humano nace. Ya nacemos con el porque pecado. es la mancha del pecado que cometió Adán y Eva, que sigue estando en los genes, se transmite a través del esperma del hombre a la mujer. Cuando nace una criatura inocente, ¿no es cierto? Todos ya tienen ese pequeño espacio en el cuerpo ocupado por la maldad. Claro, porque de ahí es que viene que hay siempre un pastor que dice, al niño no se le enseña a portarse bien. No, Perdón, no se le enseña a portarse mal. Se porta Se le enseña a portarse mal. bien. Entonces, Sí. uno ¿qué le enseña al niño? ¿A portarse? Bien, Ahí está, exactamente. claro. O sea, el niño ya se porta mal, el niño hace berrinche, ustedes Sí, dicen, sí. no. Y a veces quedan una tumbita en el traserito ahí para que... Ahí lo dejamos ahí. Pero hoy no es el bebé ni los hijos, hoy va a otro tema, Sí, sí. aparte. Claro, bueno, pues entonces al niño se le continuamos. enseña a portarse Este es el bien. ser humano, le voy a alejar un poquito porque este es el ser humano, este somos nosotros, usted, yo, ella, ¿sí? Y ya nacemos con esa mancha. De acuerdo a que si yo no conozco a Dios, me voy a representar ahora qué es el pecado, qué es lo que hace el pecado, porque el Espíritu Santo dice que obra en las personas que son transparentes, en las personas que están limpias de pecado. Entonces vamos a ir parte por parte. Primero vamos a ver cómo se mancha una persona. Una persona nace, ya dijimos, así, y a través de vicios, a través de... ¿qué puede ser? ¿Qué otra cosa? De pornografía, vamos a ver de mirar mucha televisión, de salida con amigos, de mentiras, de envidias, robos, de robos, drogas, etcétera. El ser humano se va transformando en esto. Así queda el ser humano sin Dios. Cada vez peor, y esto se va llenando. No lo lleno porque se me va a volcar. Sí, Pero, ¿querés que te tenga? sí. Ahora teniendo acá abajito, si querés. Así lo puede ver la gente. Ahí vamos a mantenerlo ahí. No te lo vas a tomar que está frío. Bueno, y esa es la persona sin Dios. Ahora, vamos a dejarlo un cachito aparte a esto. Vamos a leer una palabra que nos lleva a esto. Porque vamos a ir basándonos en lo que Dios nos muestra. Vamos a ir a una lectura que está en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Repito, 2 Corintios, esto está en el Nuevo Testamento. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Buenísimo, bárbaro. Ya, creo que se explica solo. Sí, se explica solo, no hace falta una traducción o qué. Pero vamos a repasarlo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No dice algunas o pocas, no, dice las cosas viejas todas pasaron. Y aquí
todas son hechas nuevas. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a seguir. Nosotros estamos así manchados, antes de conocer a Cristo estamos llenos de todo, de toda cosa que no tiene nada de Dios, tiene todo basura. Sí, todo. Estamos así, ennegrecidos. Por eso dice que vivimos en tinieblas, porque estamos tan oscuros, hasta nuestra mente está pervertida, nuestra mente está con pensamientos malos, todo es subliminal, todos mensajes que decimos con nuestra boca son con doble sentido, hay malas palabras, hay ira dentro de nosotros, rencor, bronca, envidias. En algún momento de otro capítulo, de otro programa, vamos a profundizar más esto. Entonces el hombre, el ser humano, está así. Y dice, el que está en Cristo, nueva creación. Criatura quiere decir creación, nueva creación es. Todas las cosas viejas, estas, pasaron. Dice que aquí todas son hechas nuevas. Esto me lo sostenía ahí porque se me está cayendo. Dice, todas son hechas nuevas. Entonces Dios, de esa vida que llevamos ennegrecida, nos vuelve a esta vida, una vida transparente. ¿Sí? Una vida transparente. Entonces, dice el Señor en su palabra, en Juan 15:5, dice que apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer apartados de Él, de Jesús, de su palabra, de la palabra de Dios, la Biblia. Por eso siempre recomendamos el leer, sí, la lectura. el leer la Biblia. Leerla, y como dijimos la otra vez, ¿por qué? Porque por medio de leer y aplicar, ser obedientes a lo que leemos en la Biblia, de ahí proviene nuestra fe. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Lo vimos en el programa anterior. Pero no es solamente que la escucho, como dijimos, vamos a hacer un repasito, sino que a través de leer la palabra de la Biblia, también debo obedecer lo que me dice la palabra. Y de ahí, mientras ese obedecer sería cuando vamos cambiando. Nos viene cambiando y transformando el Señor, y nuestra fe va creciendo. ¿Cómo va creciendo? Fíjese esto, nosotros estamos así porque dice, repetimos, en la lectura dijimos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas 2 nuevas. Corintios capítulo 5 versículo 17, las cosas viejas pasaron, no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted, cómo haya sido, en dónde se haya encontrado, porque todos nos encontramos sí, en ese periodo de la vida, siendo que es el ser humano así. Entonces, cuando somos nuevos, nueva creación somos. Cuando nos arrepentimos. Cuando Dios nos arrepentimos, nos arrepentimos genuinamente. Después vamos a repasar nuevamente esa palabrita de arrepentirse. Dice, nueva creación somos. Nos hace así, cuando tenemos un arrepentimiento, no remordimiento. Ahora vamos a ir a esa parte de nuevo. Y Dios nos hace, mientras la lectura, mediante la oración, mediante más oración, más lectura, más estudio de la palabra, hacemos cosas buenas obras, ayudamos a hacer lo que Dios nos manda, obedecemos a Dios, transformamos nuestras acciones en nuestro matrimonio, la educación hacia nuestros hijos, nosotros nos vamos manteniendo así. Este es una nueva creación. Una nueva creación, un nuevo vaso. Esto era lo que era cuando yo era viejo, antes de recibir a Dios, estoy así. Si lo puedes agarrar acá abajito, si lo ven bien. Antes de recibir al Señor. Antes de recibir a Cristo, éramos así, recibiendo genuinamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados, éramos así. Ahora dice, nueva creación somos así. Y esto debemos mantenerlo siempre lleno, limpio, intacto. ¿Cómo? Si empezamos los caminos con Dios, si empezamos los caminos con Cristo, debemos conservarnos así transparentes. En esa transparencia genuina, ese arrepentimiento diario, porque todos los días tenemos que arrepentirnos. Sí, igual que, perdóname antes, vos fíjate que muchas personas van a decir, no, yo no estaba así, yo no mentía, no robaba, nada, yo soy bueno. ¿Qué me decís de esa persona? Y no, por ser bueno no es siempre existe ya, de nacimiento viene el pecado. Sí. Entonces, porque te puede decir alguno, no, pero si yo soy, todo hago bien, es más, todo hago bien. Se han conocido gente muy buena, gente agradable, que no ha hecho mal, pero sin haber un arrepentimiento genuino ante Dios, siempre el mal va a estar ahí, y en algún momento de la vida brota. Y sin recibir al Señor en tu corazón, esa transformación no llega. Y lamentablemente es como dice la palabra, que nosotros tenemos un cielo o un infierno que nos está esperando. El cielo se puede
se puede llegar al cielo, a los caminos, a la vida eterna que nos espera Dios, siendo una persona transparente, genuina, una persona limpia, íntegra. A pesar, ¿esto qué significa? No significa que usted en ningún día va a cometer errores o se va a equivocar no, pero al contrario, todos los días siempre yo, ella, nosotros, todos los días. todo el ser humano, todos los días tenemos que arrepentirnos genuinamente ante Dios. Incluso en oración usted debe decir: Señor, perdona todos mis pecados hoy, los pecados que he cometido, Señor, perdóname las veces que me he equivocado, reconocer genuinamente que nos equivocamos. Y Señor, perdona mis pecados que me son ocultos. Porque hay veces que hacemos cosas que no, esto no es pecado. Y para nuestros ojos no es pecado. Para los ojos de Dios sí. Por eso la palabra de Dios me llevaba a ese arrepentimiento y a ese remordimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que actuar bien, ser verdaderos hijos de Dios, teniendo ese arrepentimiento genuino. Porque dice la palabra nos enseña que el Espíritu Santo actúa como un fiscal. Dice, expone el mal, reprende a los malvados y convence a las personas que necesitan un Salvador. Es el que nos llama la atención, diríamos. Exactamente, ese es el que dice, convence a las personas de que necesitan un Salvador. Únicamente estando así, Él nos va a convencer siempre de que necesitamos un Salvador, que es Jesucristo, el que dio su vida en una cruz por causa de nuestros pecados. ¿Sabes Él se hizo pecado. Pensaba, ¿no? Uh-huh. El remordimiento es el que trae tristeza y ¿cómo es? Contritar al Espíritu. Ajá. Seguilo. Bueno, eso, que trae eso al corazón, al ser humano, es la tristeza al espíritu. Claro, contrista al espíritu. Es así. El remordimiento Santo. Creo que es una de las cosas que contrista al Espíritu Santo. Exactamente. No el remordimiento, bueno, ya lo explicamos, lo dijimos. El remordimiento sin arrepentimiento ante Dios no es agradable. Es un pecado que nos puede llevar a la perdición total, porque como siempre decimos y vamos a seguir diciéndolo, nunca sabemos cuándo puede ser nuestro último día. Exactamente. Y si nosotros no tuvimos un arrepentimiento genuino, con el remordimiento no hacemos nada, no llegamos ni siquiera a agradarle a Dios. Así y eso es parte de lo que realmente es el mensaje de hoy. Y ahora vamos a ver que dice en el libro de Hechos, seguimos en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 19, lo que dice. ¿Lo querés leer, amor? Sí. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Listo, léelo nuevamente para que nos palabra quede bien. Para este tiempo. Sí. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué lindo, tiempo de descanso, tiempo en el cual nosotros podamos disfrutar de la vida, disfrutar, como siempre digo, de nuestra familia, disfrutar de los momentos chiquitos que tengamos, así sean pequeños, que vine de trabajar y sé que estoy en casa descansando, leo la palabra, comparto con mi esposa, con mis hijos. Un vaso de agua, de tener agua para bañarte. La palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estéis conformes con eso. Tal cual, nada más, dice sustento y abrigo, nada más no dice. Lo demás ya es ir más allá. Sí, uno anhela tener quizás un televisor grande, un LED, o que tener ropa, un montón de cosas, o tener un auto mejor porque ya el bochito que teníamos no anda bien, y no está mal, pero tenemos que dejarlo todo para que Dios obre mediante nuestra administración y que sea Él el que tome el control, claro, Él nos indica cuándo comprarlo, si es conveniente, no conveniente, pero únicamente Dios nos puede mostrar, fíjese la relación, Dios nos puede mostrar todo mientras nosotros nos conservemos como este vaso de agua, así, como este cuerpo que representa el cuerpo, ¿no? Claro, de una persona si no hacemos íntegro, cualquier cosa limpio. Fuera de la voluntad de Dios. Exactamente. Y fíjense esta traducción de la misma lectura que leyó mi esposa, dice, por lo tanto, cambien su manera de vivir y su manera de pensar, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor Jesús les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Amén. Les enviará, dice, bueno, en fin, eso se lo dejo para que lo siga leyendo, lo siga leyendo en su casa. Pero fíjese esto, dice, por tanto cambien su manera de pensar y de vivir, nos manda el Señor.
¿sí? Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Él nos perdona nuestros pecados cuando tenemos ese arrepentimiento genuino. Volvemos al arrepentimiento. ¿Cómo decía la abuela? Que nos saca del lago cenagoso. Era Del fango cenagoso. Que el Señor nos sacó del fango cenagoso. Donde Ahí nos está. encontrábamos. Exactamente. Bueno, la abuela Wanda, que siempre nos deja ese mensajito, que Sí. en oración ella siempre dice, gracias Señor por habernos sacado del fango Del fango cenagoso. Es tremendo, porque la abuela tiene como, ¿cuántos 90 años? años. 90 años tiene ya. Y tremendo como Dios obra en ella, la abuela ahí, que Dios siempre Claro. la siga cuidando. Así que bueno, y yendo a otra palabra, teníamos algo más que ver. Ajá. Vamos a darle el ok a esto porque tenemos todo archivado acá. Tenemos otra lectura que está en el libro de Lucas, o San Lucas como está en la Biblia, Ajá. 24, capítulo 24, versículos 46 al 47. Lucas, ¿lo tenés? No lo había buscado. Lucas 24, busca tranquila, y lo repito para ustedes. Lucas, o San Lucas como figura de la Biblia, Sí. versículo 24, capítulo 24, perdón. Capítulo 24, Capítulo ya. 24, ya me confundí. Capítulo 24, versículos 46 y 47. Se pega, viste, las hojitas de la Biblia Sí. son tan finitas. Vamos a ir, yo voy buscando mientras tanto acá. 24, entonces 24. dijimos, sí. 46 y 47. Ujú. ¿Lo tenés ahí? Sí, sí. Bueno, cuando lo tengas, léelo. Vos que vas a leerlo en la nueva traducción. Yo lo voy a leer también. en otra traducción, sí. 24. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados Listo. en todas las naciones. Ahí está. Esa es la palabra. Vamos a verlo en la traducción, en otra traducción. Está escrito que Jesús tenía que morir, dice, y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios. Ese cambiar es el arrepentimiento. Uno cambia mediante el arrepentimiento y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. La única forma en que Dios, el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nos transforma es a través del arrepentimiento. Cuando cambiamos y le entregamos todo, reconocemos y le entregamos todo a Él. Tenemos que confesar nuestros pecados al Señor, nuestros pecados. O sea, cuando estamos así, arrepentirnos, Para dejar que lograr Dios transforme nuestras ser, vidas así, para convertirnos en esta transparencia, donde el Espíritu Santo pueda obrar, donde Dios pueda dirigirnos. Dios va a actuar así porque no podría nunca actuar en un cuerpo todo manchado, sucio de tanta maldad y tanto pecado y transgresión. Es así la única forma. Esperamos que esta explicación haya sido entendible, porque realmente en estos tiempos es cuando Dios está buscando esos corazones, esos seres humanos arrepentidos que comienzan a buscarlo, seres buscarlo a Él. íntegro. Ser íntegro, ser fiel en todo momento y en todo sentido, y que nuestra fe vaya creciendo, no al miedo, no a lo que pasará, no a lo que vendrá, sino que dice, estén contentos con esto, mientras tengan sustento y abrigo. El Señor nos da eso. Dice, nosotros, mi esposa, yo, ninguno podemos hacer que las personas se sientan convencidas de su pecado. Dice que cada persona debe reconocer su pecado, renunciar a él para no volver a pecar y recibir así a Jesús como Señor y Salvador. La única forma que podemos recibir genuinamente a Jesús es cuando genuinamente nos arrepentimos. No remordimiento. Acuérdense, un remordimiento lo puede sentir muchas veces ha sucedido en una persona que estuvo en la cárcel. No, sí, dice, me arrepentí, y después vemos que al tiempo vuelven a lo mismo, que a robar, que a hacer esto, que el otro. Eso fue un remordimiento que él tuvo. Igual que a un ladrón cuando lo encuentran robando justo y lo llevan preso. Claro, dice, no, yo no soy, yo no fui, No, perdóneme, no lo quise hacer, porque yo... Sí. Y siente ese remordimiento. Pero Porque después va a la cárcel, lo sueltan al tiempo y otra vez vuelve a lo mismo. Es remordimiento. Eso es algo que no agrada a Dios. Esto márqueselo porque es el mensaje de hoy, el mensaje que le queremos dejar. Arrepentimiento y Remordimiento. Así que, como último, para ya ir cerrando, presta atención que vamos a dar uno de los, pero centenares,
o hasta miles se podrá decir, de ejemplos que hay en la Biblia de arrepentimiento y de remordimiento. Vamos a ir a un ejemplo de remordimiento y uno de arrepentimiento para que veamos la diferencia según la Biblia, lo que nos muestra. Y esto está, ya les digo enseguida, está en el libro, vamos a buscarlo acá, pues lo tengo en el machete, como siempre, el machete mío. Esto está, ya le digo, esta es la historia que vamos a contar, que está en el ejemplo que nos dio el Señor. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús? Bueno. Judas fue quien vendió a Jesús por unas monedas de plata. Sí, así es como dice la Biblia. Dice que esto lo hicimos como una síntesis para que pueda usted evaluarlo. Dice, uno de los ejemplos más populares o más conocidos para ilustrar la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es el caso de Judas Iscariote y Pedro, uno de los discípulos de Jesús, después de haber sido entregado a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Pedro fue el que negó 3 veces a Jesús? Claro, así es. Pedro lo negó 3 veces cuando lo estaban llevando hacia la cruz. Él dijo, no, yo no lo conozco. Y vamos ahí por partes. Dice, por un lado, Judas sintió remordimiento por su traición, por haber traicionado a Jesús. El remordimiento lo hizo devolver el dinero obtenido a los escribas por su traición y después se suicidó. O sea que no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Y en cambio, Pedro dice, este discípulo se arrepintió profundamente después de haber negado a Jesús 3 veces. En las Escrituras, en la Biblia, dice que Pedro lloró amargamente y sintió el arrepentimiento sincero y real. Dice, en lo más profundo de su ser. Por eso Pedro logró el perdón de Jesús resucitado y fue una pieza clave de la transformación de la iglesia, que ese es otro tema. Sí. Pero Jesús lo perdonó, después de haber resucitado, se volvió a encontrar con Pedro y los demás discípulos, y fue ahí donde se logró el perdón genuino de Jesús mismo hacia él. Yo creo que ahí Pedro se habrá sentido con un alivio tremendo, un alivio tremendo, pero ustedes no saben qué alivio se siente cuando uno reconoce que se equivoca la vida, quizás le haya hablado mal a mi esposa, quizás la esté ignorando, o esté alejándome de mi esposa en cierta manera, y doy mi esposa porque ella está a mi lado, ¿cierto? Usted puede ser sus hijos, o un amigo, o una persona allegada, y quizás haya ofendido a mi esposa, o quizás no le esté dando el interés que le tengo que dar realmente, y eso es algo que no es bueno, porque yo tengo un un remordimiento, que estoy haciendo mal pero me quedo calladito, no le digo nada, total es mi esposa, y no es así. Usted va a sentir una paz verdadera cuando a su esposa la empiece a valorar como tal y a reconocer que usted está obrando mal hacia ella, que no le tiene paciencia, que no le tiene compasión, que no le tiene esa verdadera, no tiene esa verdadera relación con ella, no comparte lo que a usted le pasa en el día, no tiene una charla, porque tener a la esposa no es para que simplemente cocine, limpie y barra y ya está. ¿No? Que está bueno, pero es más. Todo es un 50 y un 50. Exactamente, es para compartir la palabra. Ponemos ejemplo acá en matrimonio, vuelvo a reiterar, como dijo Marcelo, porque estamos nosotros acá. Pero esto lo podés llevar en todo lado en tu vida, tus relaciones diarias, no solamente con tu esposa. Así es. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema puntual y habría muchísimos temas más. Pero vemos el tema de Judas, que no se cree que haya llegado al cielo porque él no tuvo un arrepentimiento, él tuvo un remordimiento y quedó a la nada y se suicidó. Sí, dice, solo Dios sabe. Solo Dios sabe verdaderamente ese tema, pero nosotros a nuestra manera de destacarlo, la salvación solamente Dios la sabe, sí. Pero nosotros desde nuestro punto como seres humanos lo inducimos a usted, lo conducimos, lo dirigimos y le damos este mensaje de esperanza de que usted nunca pierda esa fe, que le puede mantener siempre firme y hacerle ver realmente ante cualquier situación que usted debe arrepentirse por algún mal obrar y no se quede con un remordimiento. No, así, porque es la manera para ser feliz. Es la única manera. Sí, si usted siempre quiere ser realmente feliz, no es la plata que le va a hacer la felicidad, le va a ayudar, pero no va a ser su felicidad. Así es. Es vivir en paz, disfrutar de la vida, de todo lo que Dios nos da. Siempre hago hincapié en esto, porque la gente está muy triste, la gente está
amargada, depresiva, Sí. por todo lo que está sucediendo. Y no se dan cuenta que la vida pasa tan rápido. Pasa tan rápido, todos los días se están pasando Sí, volando. y no Sí, disfrutan, no no disfrutan de lo que tienen diariamente. Sí. Nosotros tenemos el presente, el hoy. Mañana no sabemos qué será. Dios proveerá. Y el pasado ya está, entonces Sí. arrepentirnos de nuestras acciones pasadas y vivir un buen presente. Así es. Y bueno, queridos amigos, este es el mensaje de hoy. Concluyendo con esto, no se olvide de el arrepentimiento y el remordimiento, de conservarnos siempre íntegros, porque dice el Señor en la lectura que leímos hoy, que dice, el que está en Cristo, arrepentido, genuinamente haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, dice, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Todas son hechas nuevas. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias una vez más por estar con nosotros, por escuchar este mensaje que Dios quiere transmitir para su vida. Le enviamos un abrazo grande y vamos a hacer una pequeña oración para ya despedirnos. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojitos y le decimos al Señor, Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias, Señor, por un día más que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por un día más que por tu misericordia y tu gran amor hemos tenido, Señor. Gracias por esta palabra de Dios, por tu palabra, Señor, que nos instruye cada día y nos alimenta más y nos hace ver que únicamente por medio de un arrepentimiento genuino podemos llegar a la salvación eterna. Gracias. La salvación que nos espera junto a ti, Señor, en tu santa morada. Gracias. Te damos gracias, Señor, por este día y gracias por esta semana que está por comenzar. Dejamos todo en tus manos, Señor, para que continúes tú obrando nuestras vidas y nos sigas, Señor, llevando de tu mano por el camino correcto. Gracias. Cuida, amado Dios, de estos hermanos, de esta gente que está detrás de este mensaje, Sí, Señor. para que tengan una semana agradable y llena de tu presencia. En el nombre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos siempre y por estar ahí. Gracias. Que Dios nos Gracias, bendiga. muchas Que Dios nos bendiciones. bendiga grandemente. Gracias. Chao, chao.